Un ejercicio que le recomiendo mucho a las personas hacer en su vida es, si bien no hacerse adictos a las noticias, escuchar noticias. Las personas tenemos que estar informadas. Hay veces que, insisto, escuchar mucha noticia nos envenena el entendimiento y también nos puede parcializar en torno a una matriz de opinión, dependiendo de también cómo esté tu emocionalidad en el momento de que escuchas alguna información. El día de hoy, particularmente, me paseé por diferentes canales de noticias o emisoras de noticias, porque inclusive también hice el ejercicio radial. Y el tema en común desde la mañana hasta este momento que hago esta grabación es el tema Trump, Donald Trump y las leyes migratorias, donde entiendo hay toda una preocupación porque inclusive hay una ley que si la persona estaba en estatus de ilegalidad o tramitando permisos y tenía un bebé en Estados Unidos, pues había una nacionalidad como que inmediata que aplicaba para el niño. Entonces había mujeres que esperaban casi que estar muy cercanas a la fecha del parto para hacer el ejercicio de emigrar, llegar a territorio norteamericano y permitir la nacionalidad de sus hijos. Eso entiendo que hoy, 22 de febrero del año 2024, queda totalmente derogado. Y bueno, además hay un ejercicio de deportaciones y todo lo demás. Eso me hizo pensar mucho en el tema del migrante, de la persona que migra. Y es una posición compleja, una posición difícil de meditar, porque sin duda tiene sus aristas. Entonces voy a enfocarme en dos cosas. Primero la primera parte quiero hacer como una corrección, advertir sobre un peligroso ejercicio, sobre todo desde nuestra fe cristiana católica, nuestra fe cristiana en general, y es la idealización de las personas y especialmente de los políticos. Hay personas que yo he escuchado, de hecho lo escuché como lo voy a decir. Hay una persona que me decía particularmente que sentía que Donald Trump era un enviado de Dios. Y otras corrientes noticiosas de la línea cristiana, aquí sí voy a ser más detallista, cristiana católica, pues constantemente publican y hacen eco de las opiniones de Trump contrarias al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive al reconocimiento de más tipos de tendencias sexuales o géneros, creo que es la palabra que se usa, que para Trump solamente, y además él lo cita así, hombre y mujer nos creó. Y efectivamente, esas afirmaciones contrarias al aborto, contrarias a la eutanasia, si fuese el caso, contrarias a la eh, proliferación de ahora géneros sexuales, etcétera, son posiciones que van en sintonía, afinan con la doctrina católica. Pero eso no hace a Trump un enviado de Dios. La palabra enviado de Dios, si la analizamos muy crudamente, o sea, muy agudamente, todos somos enviados de Dios. Toda vida humana que nace, que entra en el vientre de una madre, que es concebida, es una vida enviada por Dios. Por eso decimos en el credo, en nuestra profesión de fe, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero cuando vamos a hablar de un enviado de Dios y lo vamos a ver como en los tiempos de Elías, Jeremías, Eliseo, los profetas o los propios santos de nuestros tiempos, una característica que tiene que tener un enviado de Dios es justamente su santidad, que su prédica sea llevar al hombre a Dios, su capacidad de diálogo conciliatorio, su humanidad. Entonces, con mucho respeto, si bien yo no he sido fanático para nada de las decisiones de la mayoría de los últimos representantes políticos demócratas, porque con estos gobiernos pues han proliferado una cantidad de desviaciones desde el punto de vista de nuestra propia fe, o sea, que son contrarias a nuestra fe. El hecho de que Trump defienda algunas posiciones católicas no lo hace un cristiano ejemplar. De hecho, no lo es. Hay una mirada allí también en torno al poder, la arrogancia del poder, esa figura del magnate que todo lo puede porque tiene los recursos para mandar, del ejercicio del poder
desde el dinero, desde el posicionamiento, que tampoco es la base. Y además, no olvidemos que de fondo hay un mensaje eh, muy nacionalista, que en otras realidades históricas de otros países, esos mensajes tan nacionalistas que han sido aplaudidos por sociedades enteras, después terminaron siendo eco de profundos eh, crímenes de lesa humanidad, de holocausto y mucho más. Entonces, termino esta parte diciendo lo que decía el profeta Jeremías, que me van a escuchar decirlo mucho, aunque no me gusta la palabra: maldito el hombre que cree en el hombre. Ahí cierro este punto. Ahora voy con el tema migratorio. Y voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en mi hijo, por ejemplo, ya tiene una edad de tomar ciertas decisiones. Entonces, en él entra una fase de educación que va muy marcada en el discernimiento y en el aprender a dudar. Es decir, en el catecismo se usa un término para una de las tantas cosas que enseña, que habla de discriminación justa. Entonces, mi hijo tiene que aprender a discriminar y a tener malicia ante algunos hechos que se puedan suscitar. Si, por ejemplo, él está solo, yo mismo estoy solo en mi casa, alguien me toca la puerta gritando porque me dice que le van a violar o que le van a robar, que por favor le deje entrar, yo puedo tomar dos decisiones. La primera es decir: entra y pasa, que para que te resguardes, y creer en su palabra. Pero al tomar esa decisión pueden también pasar dos cosas: que sea cierta la historia, o que sea un artilugio para entrar y luego robarme con un grupo de personas que estén escondidas en los pasillos de mi edificio. Entonces, la migración trae esas dos variables. Hay personas que pueden gritar y pedir ayuda y ciertamente ser atendidas y escuchadas legítimamente, y hay otras que, bajo el amparo de ese tecnicismo de que los latinos somos menospreciados, que no deja de ser cierto, siempre son las prostitutas, los malandros de las películas, etcétera, o los negros, o lo que sea que se pueda hablar. Entonces, bajo ese elemento, escudarse y empezar a ver toda una realidad también que no podemos dar por fuera, es una realidad profunda, asquerosa, en términos de la trata de personas, del contrabando de vidas humanas, de niños, para la explotación sexual, y que hay muchos países que se han convertido en tierra fértil para trasladar esto al mundo, y especialmente a países como el de los Estados Unidos también, pero también en Europa, etcétera. Entonces, el problema no es dejar la puerta abierta de mi casa para que todo el que quiera entrar entre y se proteja, y ahí entrarán buenos y malos, sino crear mecanismos regulatorios ordenados y que se lleven los tiempos, que no sean tan largos, donde las personas se puedan registrar, expresar sus intenciones de migración y entrar a un país. Hay que reconocer que ciertamente la migración, sobre todo la venezolana, ha sido una migración de todas las variables que usted se pueda imaginar. Una migración legal, de personas que buscaron fuentes de trabajo, buscaron visas y se migraron a producir en otros países. Y hay una migración totalmente sin control. Muchas de ellas se dio por esta selva entre Colombia y Panamá, que es la que conecta con que se le llama el Darién, que luego derivaba en pasar por muchos países de Centroamérica, que son países transitorios, de tránsito, para el objetivo final: llegar a los Estados Unidos. Ciertamente, cuando se dan hechos como los vergonzosos hechos del año pasado, aquel venezolano que mató a esta estudiante norteamericana, que fue la bandera de la campaña de Donald Trump, no ayudan a poder tener una imagen de confianza para cualquiera que quiera dar un apoyo. En estos días también escuchaba en estas series que hace BBVA, de algunas personas que ellos consideran pues importantes. Había una persona que hablaba de la migración y decía que la migración es un derecho, o sea, que la gente tiene el derecho a decidir dónde le dé la gana de vivir. Y eso, en un planeta sin fronteras, sin leyes, aplica. Es decir, tú puedes decir: bueno, si hubiesen islas vírgenes o territorios en el planeta virgen y no hubiese todos estos temas de soberanía, de legislación, de controles y de constituciones, eso puede aplicar bajo ese término. Tú agarras una lancha, un barquito y te vas y te llegas a donde te dé la gana de vivir. Pero la realidad es que eso no es así. La realidad es que mañana alguien pudiera decir, bajo ese espíritu: me da la gana de vivir en tu casa, así que déjame entrar porque eso es un derecho humano.
Los países, las fronteras que no las creó Dios, sin duda. O sea, Dios no fue, cuando hizo el planeta en su plan originario, no era en el Génesis no dice que Adán vivía en el país tal, sino que hablaba de que todo el planeta era pues, prácticamente un Edén y era una amistad con Dios. Los planetas, en los países, perdón, creo que dije planetas y países, los países tienen muchas historias detrás de sangre, de abusos, de conquistas, de colonizaciones, etcétera. Entonces no es prudente, no es correcto mirar esta situación migratoria solamente desde un punto de vista partidista, si eres pro Trump o eres contrario a Trump, tomarlo como una bandera demagógica para ahora sí hablar de los desposeídos, cuando la realidad de fondo es que hay países que están oprimiendo a sus pueblos, hay países que hay explotación sexual, hay una aguda corrupción, no hay oportunidades para vivir bien, no hay fuentes de trabajo y la gente ante la desesperación, como ocurrió entre los años 15, 16, 17 y parte del 18 en mi país Venezuela, donde hubo una escasez tan fuerte que impulsó la migración de gente que yo conozco y que ya están teniendo sus hijos fuera y que difícilmente van a regresar. Eso hay que también saberlo entender a la hora de, tomando un poquito el lenguaje del Papa Francisco, mirar este tema con mucha compasión y con mucha seriedad. Hay mucha complicidad en estos temas migratorios ilegales. Hay un enriquecimiento más productivo que la misma droga que se da precisamente con la trata de personas y el tráfico de seres humanos, cosa que es espantosa, que es vergonzosa además. Entonces, primero, cuidado con estar idealizando a políticos. Los políticos son eso, son servidores, no son emperadores. Esa época de emperadores y de reyes ya pasó. Ya eso no debería estar en el ejercicio de la mirada, el que se arrodilla ante el poder. Nosotros nos arrodillamos ante Dios, pero también cuidado con ver la migración como una suerte de discurso demagógico donde todo el mundo tiene derecho a entrar donde le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana, cuando en realidad las propias normativas de los países, que también tienen sus grandes heridas, que también tienen sus grandes defectos, por ejemplo, si la migración fuese contraria, si fuese de Estados Unidos hacia otros países, algunos lo pueden ver imposible, pero nada es imposible. Una de las cosas que me dirían seguramente los países que no sabemos si aquí están entrando personas que están tan acostumbradas libremente a usar armas que vengan a traer estos temas de atentados y de asesinatos en colegios que pasan en sus países. O por ejemplo estos canales que pasan tantos casos de crímenes, no voy a citar ninguno, pero yo me gusta ver algunos de esos para educarme también en unos temas de seguridad y resulta ser que prácticamente todos esos casos que pasan son entre Estados Unidos, Canadá, gente que porque son psicópatas, porque son personas con trastornos o desviaciones morales, sexuales terribles y que han hecho mucho daño, estos asesinos seriales también han crecido en estas tierras. Entonces no hay países perfectos, no hay lugares donde no exista el mal, ni existan, no porque el performance de la idiosincrasia norteamericana tan patriótica sea mejor que la venezolana, nada más falso que eso. Lo que tenemos que mirar con cautela es aplaudir lo bueno, lo que sea pro sociedad y le dé un poco de estabilidad al mundo. Si por ejemplo Donald Trump logra quitar toda esta, o acabar o detener todo este karma de muchas de las guerras que ahorita están en el mundo, como la de Rusia con Ucrania, como la de Israel con Palestina, reducir un poco el tema de los atentados terroristas, pues bienvenido sea. Eso hay que aplaudirlo, no hay que ser tan mezquinos desde el punto de vista de la política. Si con él se logra restituir el tema de que el aborto además se ha convertido en un comercio espantoso, asqueroso además, donde muchas instituciones y organismos, sobre pretexto de la lucha por los derechos de la mujer o del derecho a elegir, toman estos fetos como experimentos para hacer perfumes o cualquier cantidad de cosas, o temas embrionarios, o toda esta gama, toda esta depravación que a veces también ha ocurrido en temas de sexualidad, hombres que se dicen mujeres para entrar en cárceles de mujeres y luego van y violan a las reclusas con las que hacen compañía. O sea, esas cosas también tienen con mucho respeto que acabarse. O sea, tiene que haber una sensatez,
una mesura en las cosas que a veces defendemos. Entonces yo invito al cristiano, y ya con esto termino, en esta opinión de un laico, yo nos invito como cristianos a que no nos hagamos activistas desde el punto de vista de la política barata que se ve en el mundo, que además esta demagogia no tiene 2 días, esto tiene décadas, y empecemos a ver a Dios en la sociedad, empecemos a entender la política como un servicio y también empecemos a entender, Donald Trump no tiene ni 2 días que seguramente vamos a ver cómo las políticas migratorias que se vayan dando en ese país, pues efectivamente no se traduzcan en injusticia, en atropellos, en etiquetar a todo el mundo como un delincuente, porque eso también sería injusto, y que las cosas tomen su cauce y su orden, porque, como me gusta decir, y no es frase mía, donde está el orden, ahí está Dios. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.